Tenemos que obedecer su palabra que dice ir a predicar el evangelio para todos sitios. Y entonces vamos a ir a Mateo 5 antes que venga a compartir su testimonio, porque este mes de agosto vamos a estar escuchando testimonios de cómo estas personas han llegado a conocer a Jesús y cómo este llegado ha hecho una transformación de sus vidas. Amén. Entonces vamos a Mateo 5, de 14 a 16. Amén. José, si lo quieres leer en voz alta desde tu Biblia. Sí. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo, de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbré vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Amén. Ahora vamos a cantar Enciende una luz y déjalo brillar, y luego Len va a traer compartir su testimonio aquí con nosotros. También para conocer a Len un poco más. Es muy bonito conocerla juntos, que somos una familia. Amén. Good morning, everyone. Buenos días a todos. I've been with you for the past couple of years, He estado aquí durante algunos años and you probably wonder where I'm from. y a lo mejor te estás preguntando de dónde soy. Where did this person come from, just pop out of the sky? ¿De dónde ha venido esta persona que ha salido del cielo? But it isn't exactly like that. Pero no fue exactamente así. It's been a long journey to be here. Ha sido un gran trayecto estar aquí. And I want to thank the Lord for His saving grace. Y quiero agradecer al Señor por su salvación. You see, I can understand when someone says, I don't want God within their life. No puedo entender cuando la gente dice que no quiere a Dios en su vida. Because I wasn't always as I am today. No, lo puedo entender, pero porque antes no era como soy yo ahora. I was brought up in the
Church of England and the Methodist Church. Fui criado en la iglesia metodista de Inglaterra When I look back now, y cuando miro atrás I think they have God on the outside, parece que tienen a Dios en las afueras, but not on the inside. pero no en el interior. And that is no disrespect to them, Y no es para dejarlos mal, but that's a fact. pero es la verdad, son hechos. Because with all those years that I grew up in those churches, Porque todo este tiempo cuando he crecido en esas iglesias, I didn't know Christ for myself. no sabía quién era Cristo por mí mismo, no lo sabía. So I couldn't wait to get away from church at times. Había veces que quería irme de la iglesia. When I reached certain age, I told my mother I didn't want to go back to church. Cuando llegué a cierta edad le dije a mi madre que no quería ir más a la iglesia. We were with a group of, I'm going to try and cut it as short as possible, we were with a group of lads when we grew up in the north of England. Voy a tratar de resumirlo. Yo crecí en un grupo de chicos en el norte de Inglaterra. We always wanted to see London. Siempre hemos querido ver Londres. When you're in the country, everybody wants to go to London. Cuando estás en el pueblo, en las afueras, siempre quieres ver la gran ciudad, Londres. And we were no different as youngsters. Y no éramos diferentes a ningún otro tipo de jóvenes. So we got together and we went to London, Entonces fuimos un día a Londres and it was there one night, y fue ese día all unconcerned about God, cuando vi todas las dudas que tenía sobre Dios. and then He appeared to me in a vision. Y Él se apareció a mí en una visión. Now this was very peculiar, Esto fue muy peculiar because where He appeared to me in the dream donde Él apareció en mi visión, en mi sueño, was at a place that I grew up at, fue en un lugar donde yo crecí and there was a particular place. y había un lugar en particular. What was particular about this place ¿Y qué había de particular en ese lugar? was I remember as a child I had difficulty in reading, Yo recuerdo que de pequeño tenía dificultades para leer and my grandmother was a disciplinarian. y mi abuela era muy estricta. She was preparing us for the future, Nos estaba preparando para el futuro. but I loved the present Pero a mí me encanta el presente, because it was all plain, porque era todo sencillo. nothing to look forward to. No tienes que mirar hacia adelante. So where Christ appeared to me in the dream Entonces cuando Cristo se apareció a mí en el sueño, was at a particular place, fue en un lugar en particular. and I remembered it well Y lo recuerdo muy bien, because as youngsters porque como jóvenes in the West Indies, en el oeste, in Europe you have football for your main team, for your main game, en Europa tienes como juego el más popular el fútbol. but in the West Indies or Jamaica where I was born, Pero en Jamaica, donde yo nací, we have cricket, we play cricket. jugamos al cricket. So as a young boy, Entonces como un joven, like all the others where we grew up, como todos los que habían crecido ahí, we had different towns who were playing against each other. teníamos diferentes pueblos donde jugábamos en contra de ellos. So we worked hard in preparing this place, this cricket place, Entonces preparamos muy bien este lugar para jugar al cricket, to play against another town. para jugar contra otro pueblo. And it was on a Sunday evening. Y fue una noche de un domingo. My grandmother would have it that we should be reading and learning from our books. Mi abuela nos decía que teníamos que estar aprendiendo y leyendo
But libros. I wasn't interested in any books. Pero no estaba interesado en ningún tipo de libro. I just wanted to play cricket. Yo solo quería jugar al cricket. So I went to the cricket match. Entonces fui al campeonato de cricket. I helped them to prepare the place. Les dije que prepararan el terreno. And the place that they prepared, Y el lugar que ellos prepararon, when I went back for the cricket match, cuando volví al campeonato, hoping that I would be in the team, esperando que yo estuviera en el grupo, they didn't select me, no me cogieron. and I knew I had a beating coming from my grandmother. Y sabía que mi abuela me iba a pegar cuando llegara. And I remembered it very well. Y lo recuerdo muy bien. On a Sunday evening when I got home to my grandmother, she grabbed me, En la noche de domingo, cuando volví a casa, mi abuela me pegó. and I told you I had difficulty in reading, Y yo le dije a mi abuela que tenía dificultades para leer. and there was a particular word which was look, Y había una palabra en particular que era mirar. and I couldn't pronounce look. No podía pronunciar la palabra mirar. She was doing her ironing on a Sunday afternoon. Ella estaba planchando esa tarde She picked up the iron and looked at me and says, look, look, look. y cogió su plancha y me dijo, mira, mira, mira. So it was at that place Y fue en ese lugar that Jesus appeared to me. que Jesús se apareció a mí. And in the dream, at that particular place, Y en el sueño, en ese lugar particular, he came and he was, as I imagined him as a child, y él vino como yo me lo imaginaba cuando era pequeña. in a long white robe, Venía con una túnica blanca, and he had sandals on. tenía sandalias. I looked at him from his toe to his face, Lo miré de pies a cabeza and as I reached his face, he smiled. y cuando llegué a su cara, él sonrió. He looked at me and pointed to the mountains, Él me miró y señaló hacia las montañas. and he says, go ye on the mountains Y dijo, ve tú a las montañas and tell them that God lives on. y dile a la gente que Dios sigue vivo. Then all of a sudden, the group of boys that we were with from the place in England, Y de repente el grupo de jóvenes que teníamos en el pueblo de Inglaterra they were there with me, estaban conmigo. and we were going up the mountain. Y estábamos caminando hacia las montañas Jesus was leading, y Jesús nos estaba guiando. and all of a sudden, Y de repente a song came to me, una canción se me vino a la cabeza. and it was like the song said, Jesus took us out the valley, La canción decía que Jesús nos llevaba hacia las praderas and he put us on a hill, y nos puso en el valle and we are marching on. y estábamos caminando. And I always remember that song. Y siempre recuerdo esa canción. He took us out of the valley, Nos llevaba a las praderas and he put us on a hill. y nos llevaba hacia los montes. Then that dream passed for about 6 months. Y ese sueño lo tuve hasta 6 meses. I had hardly any thoughts of God. No tenía ningún pensamiento sobre Dios. And I told my mother at the age of about 15, 16, I wasn't going back to church. Y cuando tenía 15, 16 años le dije a mi madre que no iba a ir nunca más a la iglesia. Well, that was about the age of 19. Pero eso fue a la edad de 19 años And I woke up that morning, y me levanté esa mañana, about 6 months after the vision, de 6 meses después de ese sueño, and said, I haven't been to church for a long time. y me dije a mí mismo que no había estado en la iglesia durante mucho tiempo. And I knew someone who was going to church, Y conocí a alguien que iba a la iglesia. so I went with them. Entonces fui con It él. was a Good Friday, Fue un buen viernes and I heard the message. y escuché la prédica. They were preaching on the resurrection Estaban predicando sobre la resurrección de and the Cristo death of Christ. y la muerte de Cristo. There and then something happened to me. Entonces fue ahí donde pasó algo. My life was changed forever. Mi vida fue cambiada completamente. And there were two ministers who brought the message that day. Habían 2 misioneros que estaban ahí ese día. One of them became my mentor. Uno de ellos se convirtió en
mentor, And he would take me through the scriptures y me iba enseñando las escrituras and show me different things. y me iba enseñando diferentes cosas. And it so happened that he died about 2 years ago, Y lamentablemente murió hace 2 años and they asked me to come to England to do his funeral. y me invitaron a Inglaterra para hacer su funeral. So I went Entonces fui, and did the funeral, hice el funeral and it bring back memory to me, y me vino recuerdos a la cabeza. because as a young person going to London, Porque como una persona joven yendo hacia Londres, had nowhere to live, no tenía ningún sitio donde vivir and he took me in y él me acogió en su casa and treated me as a family. y me trató como si fuera su familia. So God would have it to be Entonces fue Dios quien that the family asked me all the way back from Spain fue Dios quien me dijo que dejara a mi familia y me fuera a España to conduct his funeral. para que fuera a hacer el funeral. So we may see Vivian leading the church today, Entonces podemos ver hoy a Vivian en la iglesia, and it's a problem to many people, liderando la iglesia, y es un problema para muchos. because until this day some people don't believe in women pastors. Porque hasta el día de hoy hay mucha gente que no cree en el ministerio, en el pastoreo de mujeres. Well, I'm going to try to cut a long story short. Pero lo voy a tratar de resumir. All the ministers that I have grew up under, Todos los misioneros que he crecido, except for that individual that I spoke about, excepto esa persona que acabo de hablar, que se murió hace 2 años, they were all women, fueron todas mujeres. every one of them. Todas ellas eran mujeres. And whatever you see me here ministering, Y cuando me veas aquí haciendo ministerio, all the foundation that was laid todas las fundaciones que han sido plantadas were laid by women. fueron hechas por mujeres. So God has no distinction Dios no tiene ninguna distinción when it comes to men or women leading churches. cuando se trata de mujeres o hombres liderando la prédica. It's the life that he looks at. Es la vida lo que él mira. Another time God appeared to me. Otro día Dios apareció a mí. This time it wasn't in a vision. Esta vez no fue en una visión. This time he spoke to me with a loud voice. Esta vez fue que me habló con una voz muy fuerte. And I heard from the heavens. Y me hablaba desde el cielo. His voice thundered. Su voz tronaba. And he said to me Y me dijo in the dream, en la visión, did I not choose you as I chose Moses? ¿no te he escogido como yo escogí a Moisés? Go into all the world Ve hacia todo el mundo and preach my gospel. y predica mi evangelio. In that dream, En ese sueño it was somewhere in India, fue en alguna parte de India, and I was standing at a place like an altar, y yo estaba de pie en un lugar como un altar, and there were, as I counted them, there were 7 men, y estaba contando y había 7 hombres. and I remember they had turban on their heads. Y yo recordaba que tenían turbantes en la cabeza. And as I stood at that altar in India, Y mientras que yo estaba de pie en ese altar en la India, they came up one by one. vinieron uno por uno, They picked up something cogían algo and look at me y me miraban. and put it down on their altar Y lo ponían debajo del altar. and says, vengeance. Y decían venganza. Every one of them. Cada uno de ellos decían venganza. I counted and there were 7 of them. Lo conté y eran 7. But in the place where I was, Pero en el lugar en el que estaba I didn't have any fear. no tenía ningún miedo. And then there was this light that just appeared from nowhere and came Y de repente vino una luz que se acercaba and comforted me. y me estaba confortando. Looking back at in my life, in my Christian life,
mirando hacia atrás en mi vida como cristiano, that was an early part of my Christianity. eso fue parte de mi vida como cristiano nuevo. And I can tell you, Y te puedo decir, it has been a rough ride ha sido un camino bastante duro to be here. para estar aquí ahora. But we give God the glory. Pero le damos gloria a Dios, For with Him all things are possible. porque todo es posible gracias a Dios. As He keeps the fish in the sea, Como Él guarda a los pescados en el mar, in the salt water, en el mar salado, and you take the fish out to cook them, y coges el pescado y lo cocinas, you still have to add salt. sigues teniendo que echarle sal. So He preserved the fish in the sea from the salt, Entonces Él preserva el pescado en el mar, so He's able to preserve you and I from the things of the world. para que nosotros también podamos ser preservados por Dios de las cosas del mundo. Have I made any mistakes? ¿He cometido algún error? Many times. Los he cometido muchas veces, But I learned something. pero he aprendido algo. If you fall, Si te caes, don't remain there. no te quedes ahí. God will help you up. Dios te va a ayudar para que te levantes. But never say your fault is nothing. Pero nunca digas que lo que te ha pasado es nada. God has standards Dios tiene estándares that He wants us to reach. que quiere que lleguemos a ellos. And if we call our faults nothing, Y si decimos que nuestras caídas son nada, then what is there to correct us from? entonces ¿para qué están si no es para corregirnos? So through God's correction A través de las correcciones de Dios and through His help y a través de su ayuda and His grace, y su gracia, I am here today. estoy aquí hoy. Just want to close on something else I'd like you to tell you today. Quiero terminar aquí, pero antes quiero decir una cosa para deciros a vosotros. Prayer is important. Y quiero deciros que la oración es muy importante. I told you about the person who mentored me He hablado de la persona que me ha estado mentoreando while we were back in England. cuando estaba en Inglaterra. England or the UK or Britain was about to go into the common market. Inglaterra o Gran Bretaña estaba a punto de entrar en el comercio. And I remember him calling the church Y yo recuerdo cuando él llamaba a la iglesia and say to the people, y le estaba diciendo a la gente, there will be people coming in from Europe va a venir gente que venga de Europa into England. a Inglaterra. And we want you to pray Y yo quiero que oréis that God will help us to meet some of these people, to witness to them. Quiero que oréis para que podamos evangelizar a estas personas que vienen de afuera. There were those in the church, believe it or not, who couldn't see and was literally laughing. Fueron las mismas personas dentro de la iglesia que se estaban riendo. But would you believe it? Pero te puedes creer About 2 years after the prayer, que 2 años después de la oración, I met somebody who came from Europe. conocí a alguien que venía de Europa. And for the past 47 years, Y después de 47 años, she has been my wife. ella ha sido mi esposa. So, Entonces, prayer is important. la oración es importante. We need to pray. Necesitamos orar. Men have always to pray El hombre siempre necesita orar and faint not. y no desmayarse. And remember that God has a standard. Recuerda que Dios tiene estándares. And the words of God says, we have all sinned La palabra de Dios dice que todos hemos pecado and come short of the glory of God. y nos hemos caído de la gloria de Dios. But Jesus paid the price Pero Jesús ha pagado el precio for our shortcoming. por nuestros pecados. So let us remember, Entonces recordemos, don't allow yourself to tell yourself no dejes que tú mismo te digas a ti mismo that wrong is right. que lo que está mal está bien.
But ask God to help you Pero pregúntale a Dios para que te ayude, out of that which is wrong. para que sepas lo que está mal y lo que está bien. Because the whole purpose of our life, Porque el propósito de nuestras vidas, as we read in one of the scriptures this morning, como hemos leído en una de las escrituras hoy, to be a light in this world of darkness. tenemos que ser una luz en este mundo de tinieblas. This person who is standing in front of you today, Esta persona que está de pie hoy, I'm not saying he's perfect, no estoy diciendo que sea perfecta, but I thank God for grace. pero le doy gracias a Dios por su gracia. That grace that is to all of us, Esa gracia que es para todos nosotros, to help us para ayudarnos, to overcome. para que podamos superar. So you may wonder, how did I get to Spain? Y te puedes estar preguntando que cómo he acabado aquí en España, Or why am I in Spain? o por qué estoy aquí. I haven't got no idea. Pues no lo sé. It wasn't planned for me to be in Spain. No había planeado estar aquí en España. My wife just said to me one day, let's go to Spain. Un día mi mujer me dijo, vamos a ir a España. I looked at her and said, you must be crazy, I ain't going. Yo le miré y le dije, estás loca, yo no voy a ir. Well, maybe I'm crazy because I'm here. Pero a lo mejor soy yo el que está loco porque estoy aquí. Because I had no intention of coming to Spain. Porque yo no tenía ninguna intención de venir aquí a España. And this year Pero este año has been one of the hardest years of my Christian life. ha sido uno de los años más difíciles en mi vida como cristiano. There's been a spiritual battle within my life. Ha habido un ataque espiritual bastante fuerte en mi vida. In my wife's life, as you can see with her illness. En la vida de mi esposa también, como podéis ver con su enfermedad. Something we've never experienced before. Algo que nunca habíamos experimentado antes. But thank God, Pero doy gracias a Dios He is able que Él es capaz, to keep us from falling que nos puede ayudar para que no and to nos podamos caer, present us faultless before His Father. para que podamos estar justificados delante del Padre. So whatever your condition or situation is today, Entonces cualquier situación o problema en el que estés pasando hoy, we can overcome. lo podemos superar. Because with Christ, Porque con Cristo we can do all things. podemos hacer cualquier cosa. And one of the things I'd like to leave with you today, Y una de las cosas que quiero decir hoy para terminar, never to worship God with your feelings, nunca adores a Dios con tus emociones, but go by His words. pero hazlo por su palabra. Oftentimes, His words Muchas de las veces sus palabras doesn't line up with our feelings. No se asimilan con nuestras emociones, But God is God, pero Dios es Dios, and no feelings can change His promise to us. pero ninguna de las emociones puede cambiar sus promesas para So hacia whatever, nosotros. whatever you're feeling today, Cualquier cosa que estés sintiendo hoy, whether you're high or low, puede que te estés sintiendo eufórico o deprimido, God is God. Dios es Dios. Let's worship Him as God. Vamos a adorarle como si fuera Dios. To Him be thanks and praise. Para Él sea la gloria y la honra. And I am asking for your sincere prayers Y hoy os pido por vuestras oraciones sinceras to overcome, para superar, that I will be able to do whatever His will is here for me in Spain. para que pueda saber cuál la voluntad de Dios para mi vida en la que estoy aquí en España. Because as He told me Porque como Él me dijo on another occasion, en otra ocasión, to go wherever man is found de ir a cualquier sitio donde el hombre se pueda encontrar and to tell them that God lives on. y decirle a esa gente que Dios sigue vivo. The same India La misma India that where I had with the people saying vengeance to me, donde os dije que había hombres diciéndome venganza, God has opened doors for me Dios ha abierto puertas para mí, to minister 3 times already in India. para que pueda enseñar la palabra en India 3 veces. So with God, all things are possible. Entonces con Dios todo es posible. Let us see Him for who He is, Vayamos hacia Él por cómo es Él, God and God alone. Dios y Dios solamente. I think we sung one of the songs where it says His glory is here.
creo que hemos cantado una de las canciones que decía que su gloria está aquí. It's above us, He's here. Su gloria está cayendo y está aquí. And we are under His glory, Estamos debajo de su gloria. under His canopy, Estamos arropados por él. under His love, Estamos arropados por su amor under His guidance, y su guía under His protection. y su protección. And as the psalm says, Y como el Salmo decía, He that dwelleth in the secret place quien mora en el lugar santísimo of the Most High del Santísimo shall abide habitará under the shadow en la sombra of the Almighty. del Altísimo. Let us abide today. Habitemos hoy. God bless. Que Dios os bendiga. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán